Estaba en la terraza de nuestra pequeña casa frente al mar, inhalando el aroma del aire salado y disfrutando de los últimos rayos del sol poniente. Raúl, mi esposo, ya se había retirado al dormitorio después de un largo día en la playa. Estaba completamente agotado, y honestamente yo también, pero aún sentía en mi piel la calidez y ligereza que quedaba después de un día al sol. Y entonces, en el umbral de la casa, apareció Diego. Diego es el hermano de mi esposo, atractivo y siempre lleno de energía. Se acercó a mí con esa sonrisa encantadora que siempre me desconcertaba. «Carmen», dijo con una petición en la voz, «¿podrías darme un masaje? Hoy mis músculos parecen estar todos en nudos». No había nada inusual en sus palabras, ya que muchas veces había ayudado a Raúl a aliviar sus dolores musculares después del trabajo. Pero, por alguna razón, en ese momento, sentí una extraña sensación, como si estuviera a punto de cruzar una línea de la que no estaba consciente. Me reí para aliviar la tensión, y decidí que solo era el cansancio jugando trucos en mi mente. Tomando una botella de aceite aromático, le ofrecí a Diego que se recostara sobre la toalla ahí mismo, en la terraza, bajo el cielo abierto. Él obedientemente se tumbó, y yo comencé a hacer mi trabajo. Al principio, todo fue bastante inocente, mis manos deslizándose por su espalda, sintiendo cómo se desvanecía la tensión. Pero a medida que avanzaba, sentía que la atmósfera a nuestro alrededor se volvía más densa, como si el aire se cargara de chispas. Mis manos seguían deslizándose por sus músculos, pero ahora ya no podía ignorar cómo todo había cambiado a nuestro alrededor. Diego respiraba más pesado, y su cuerpo respondía a cada uno de mis toques con una impaciencia que era imposible no notar. No podía permitirme retroceder. Después de todo, solo era un masaje, ¿verdad? Sin embargo, algo dentro de mí me decía que este masaje había dejado de ser simplemente un masaje. Cada suspiro, cada movimiento bajo mis dedos provocaba en mí una oleada de emociones que no podía controlar. En algún momento, cuando mis manos bajaron hasta la parte inferior de su espalda, Diego se giró bruscamente sobre su espalda y nuestras miradas se encontraron. Fue un instante en el que el tiempo pareció detenerse, y vi en sus ojos algo que no se podía explicar con palabras. Sus ojos estaban llenos de fuego y deseo, y de repente comprendí que estaba al borde del abismo. Ambos entendimos que no había vuelta atrás, pero ninguno dijo una palabra. En ese momento todo estaba decidido, y me entregué a esa sensación completamente, como si toda mi vida me hubiera llevado precisamente a ese instante. Esa noche fue diferente. Incluso cuando las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros y el mar susurraba sus eternos secretos, supe que algo dentro de mí había cambiado. Diego y yo nos convertimos en uno esa noche, y no fue solo pasión. Fue algo más, algo que no podía explicar. Sus manos se deslizaban por mi cuerpo como si me conociera de toda la vida, y cada uno de sus besos despertaba en mí sentimientos desconocidos hasta entonces. Fue una noche que cambió mi vida por completo. Pero cuando todo terminó, comprendí lo que había hecho. Por primera vez en mi vida me sentí una traidora. Estaba acostada junto a Diego, escuchando su respiración tranquila, y en mi mente surgían imágenes de Raúl. ¿Cómo pude hacerle esto? ¿Qué le diré cuando despierte? ¿O simplemente fingiré que nada sucedió? No sabía qué hacer a continuación, pero una cosa estaba clara. Esa noche dejó una marca imborrable. Recuerdo haber despertado la mañana siguiente, después de esa noche en la que todo salió mal. Había en la habitación esa luz mágica del amanecer mexicano, que siempre me llenaba de paz. Normalmente, esa luz me traía alegría, pero no hoy. Sentía un peso en el pecho, como si todas las estrellas de la noche anterior cayeran sobre mí, y ahora no pudiera respirar ni pensar con claridad. Diego, como siempre, parecía despreocupado y satisfecho, pero noté en sus ojos algo nuevo, algo que me hizo desconfiar.
Raúl ya estaba sentado en la mesa, hojeando el periódico sin prisa, con su amada taza de café matutino. Estaba tan tranquilo, tan familiar, que mi corazón se contrajo. Sentí una oleada de culpa que me envolvía con más fuerza. Pero, extrañamente, tras esa ola de culpa llegó otro sentimiento: enojo hacia mí misma por mi debilidad. Y entonces decidí: no habría más debilidad. Me escondería tras una máscara de inocencia, y nadie, ni siquiera Raúl, sospecharía lo que había sucedido. ¿Cómo dormiste, querida?, preguntó sin levantar la vista del periódico. Como un bebé, mentí, esforzándome por darle a mi voz la máxima ligereza y despreocupación. Pero en el fondo, sabía que nunca más podría dormir tranquila. Pasaron varios días como en una neblina. Intenté comportarme como siempre, ser la esposa perfecta para Raúl, pero dentro de mí crecía un sentimiento de ansiedad. Raúl, aparentemente, no notaba nada, pero su comportamiento comenzaba a cambiar. Se volvió más atento. Sus ojos se detenían en mí más tiempo de lo habitual, como si sospechara algo, pero no quisiera mencionarlo. Cada vez que cruzaba miradas con él, veía en sus ojos ese mismo brillo que antes me cautivaba, y ahora me asustaba. Hacía más preguntas, que parecían inocentes, pero me daba la impresión de que ocultaban algo más. Al mismo tiempo, Diego también empezó a comportarse de manera extraña. Dejó de ser tan despreocupado como antes, y ahora veía en sus ojos una sombra de dudas. Una noche, cuando Raúl se fue a dormir, y Diego y yo nos quedamos en la terraza, no pude soportarlo más y pregunté: ¿crees que sospecha algo? Diego solo se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente, pero pude ver que eso lo preocupaba tanto como a mí. No pienses en eso, Carmen. Todo estará bien, respondió, pero en su voz escuché la duda. Desde ese momento, comprendí que nuestra situación se volvía cada vez más peligrosa y que el tiempo para arreglarlo todo se agotaba rápidamente. Raúl, como resultó, era mucho más astuto de lo que pensaba. Comenzó a organizar actividades conjuntas extrañas que parecían estar diseñadas para acercarse más a mí. Al principio eran propuestas inocentes. Hagamos yoga juntos, es tan relajante. Y aunque siempre había considerado el yoga como una actividad tranquila y pacífica, con Raúl se convirtió en algo completamente diferente. Parecía que él elegía intencionalmente posturas que me hacían sentir incómoda y vulnerable. Me sentía como si me estuviera poniendo a prueba, estudiando mis reacciones, como si intentara descubrir algo oculto. Pero la verdadera prueba fue su idea de ver a un terapeuta. Carmen, creo que deberíamos hablar con un profesional. Todas las parejas pasan por esto, y quiero que seamos felices, dijo con tanta preocupación en su voz que por un momento dudé de mis sospechas. Pero luego me di cuenta de que era solo otro truco. Quería que me abriera ante un extraño, para obligarme a confesar lo que había estado luchando por ocultar. Sentía cómo Raúl apretaba cada vez más el lazo alrededor de mi cuello, y con cada nueva idea suya me volvía más paranoica. Ya no podía distinguir dónde terminaba el juego y comenzaba la realidad. Y lo más aterrador era que sabía que Raúl lo hacía intencionalmente. Disfrutaba viendo cómo me ponía cada día más nerviosa, cómo cada una de sus frases me hacía tensarme y adivinar qué haría después. ¿Sabes? Hay momentos en los que todo va tan bien que empiezas a pensar que lo tienes bajo control. Pero para mí, todo salió al revés. Cuanto más trataba de mantener mis sentimientos y acciones en secreto, más me sentía atrapada en una red tejida de celos y sospechas. Raúl, mi amado esposo, de repente comenzó a hacer preguntas que en circunstancias normales habrían parecido extrañas. Por ejemplo, un día, mientras cenábamos en la terraza con vista al mar, de repente preguntó: «¿Sabes, Carmen, que siempre siento cuando algo no va bien, verdad?» Al principio no le di importancia, pensando que era solo una frase sacada de contexto. Pero su tono era demasiado tranquilo, como si detrás de esa pregunta se ocultara algo más. Sonreí,
tratando de no mostrar mi tensión, y le respondí que todo en nuestra casa estaba perfecto, y que él, como siempre, era el esposo ideal. Pero Raúl no cedía. Cada día se volvía más observador. Cada uno de mis movimientos, cada frase, todo caía bajo su mirada atenta. Comencé a notar que detenía su mirada en mí más tiempo de lo habitual, como si tratara de leer mi estado interior. A veces captaba su mirada y trataba de apartar la vista rápidamente, pero la sensación de que me veía a través de mis acciones no me abandonaba. Una de esas noches, cuando Diego no estaba cerca, Raúl de repente sugirió que tuviéramos una conversación sincera. «Carmen, sabes que siempre estoy de tu lado», comenzó con un tono que me hizo estremecerme por dentro. Sabía que lo siguiente que diría sería algo serio, pero no podía prever hasta dónde llegaría. Me propuso que compartiera todos mis miedos y ansiedades, como si fuera la conversación más normal entre marido y mujer. Pero sentí que era una trampa. Quería oír una confesión que le diera poder sobre mí. «Sé que algo te preocupa. ¿Por qué no me cuentas todo? Siempre hemos sido honestos el uno con el otro, ¿verdad?» Sus palabras sonaban tan convincentes que casi creí en sus buenas intenciones, pero sabía que no podía confiar en él completamente. En lugar de confesar mi infidelidad, decidí jugar con sus reglas. Le hablé de mis preocupaciones por nuestro matrimonio, de cómo a veces sentía que nos estábamos alejando. Fui tan convincente que incluso comencé a creer en lo que decía. Raúl me escuchaba atentamente, asintiendo y pretendiendo entenderme, pero en sus ojos vi satisfacción. Había conseguido lo que quería, una debilidad que podría usar contra mí en el futuro. Al día siguiente sentí que algo había cambiado. Raúl ya no trataba de sonsacarme secretos, pero su comportamiento se volvió aún más extraño. Ya no era tan atento conmigo como antes. Ahora parecía más seguro de sí mismo, como si supiera algo importante que le daba derecho a mantenerme en suspenso. Diego, por su parte, comenzó a evitarme. Ya no buscaba encuentros, no sonreía como antes. Cuando nuestros ojos se encontraban por casualidad, veía en los suyos miedo. Temía que Raúl sospechara algo, pero, al igual que yo, no sabía qué hacer a continuación. Nuestras relaciones se volvieron tensas, como si todo lo que había entre nosotros estuviera a punto de desmoronarse. Ya no podía ocultar mi ansiedad, y esto empezaba a notarse. Una noche, cuando Raúl se quedó dormido, decidí revisar su teléfono. Nunca antes lo había hecho, pero ahora me parecía que no tenía otra opción. ¿Y qué encontré? Cartas que enviaba a su amigo, donde escribía sobre cómo sospechaba que yo le era infiel. Sus palabras estaban llenas de ira y dolor, pero lo más aterrador era que planeaba tomar medidas para sacarme la verdad. Estas cartas fueron un verdadero golpe para mí. Comprendí que el tiempo estaba corriendo, y que debía tomar una decisión antes de que todo lo que intentaba proteger se destruyera en un instante. Cuando Raúl sugirió pasar un día en la playa, casi suspiré aliviada. Pensé que había decidido distraerse de sus sospechas y simplemente pasar un día con la familia. Oh, qué equivocada estaba. Ese día fue el comienzo de algo completamente inimaginable. Llegamos a la playa temprano en la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte. Las olas acariciaban suavemente la orilla, y el aire estaba impregnado del aroma a sal y libertad. Pero en lugar de disfrutar de esta magnificencia, sentí que algo no estaba bien. Raúl estaba demasiado alegre, incluso demasiado animado. Propuso jugar un juego de playa que él mismo había inventado. «Será divertido, Carmen», dijo, y su sonrisa me hizo sentir incómoda. El objetivo del juego era correr por la playa, saltando sobre varios obstáculos y realizando tareas que Raúl ideaba. A primera vista, todo era inofensivo, pero con cada nueva tarea, sentía que sus intenciones se volvían más siniestras. Me hizo correr sobre la arena caliente, saltar sobre barreras altas, y luego propuso algo así como un desafío en el que debía mantener el equilibrio sobre piedras resbaladizas junto al agua. Por supuesto, me caí varias veces,
y cada vez que terminaba en la arena o en el agua, Raúl se reía más fuerte y más fuerte. Esa risa era extraña, como si disfrutara de mi humillación. Diego también estuvo con nosotros todo el día, pero su comportamiento era completamente diferente al que conocía. Estaba distante, como si no pudiera decidir de qué lado estaba. Cada vez que caía o no podía completar una tarea, veía en sus ojos una sombra de lástima, pero eso era todo. No hizo ningún intento de detener este juego loco, y eso me enfureció más que nada. Recuerdo que, en un momento, cuando Raúl me envió a realizar otra tarea extraña, me acerqué a Diego. «Sabes que lo está haciendo a propósito, ¿verdad?», susurré, tratando de no llamar la atención de Raúl. Diego solo bajó la vista y respondió: «Carmen, terminemos este juego». Pero en su voz escuché algo que me hizo detenerme en seco. Sabía que Raúl sospechaba de algo, y tal vez incluso lo apoyaba en esto. Desde ese momento comprendí que Diego ya no era la persona en la que podía confiar. La tensión en la relación con Diego aumentó. Ya no era el amante apasionado que se lanzaba hacia mí en cada oportunidad. Ahora había un muro entre nosotros construido de miedo y culpa, y cuanto más trataba de derribarlo, más alto se hacía. Al anochecer, estaba exhausta. Parecía que ese día nunca terminaría. Raúl propuso concluir nuestro juego en una nota alta y organizar la última ronda, la más difícil e importante. Nos llevó a un acantilado cerca de la playa. Debajo de nosotros, las olas rugían, y solo la idea de acercarme más me llenaba de terror. «Aquí y ahora», dijo Raúl, su voz sonando como si fuera algún tipo de ritual. Nos propuso a Diego y a mí competir para ver quién podía mantenerse más tiempo en el borde del acantilado sin retroceder. Comprendí que esta era la última trampa que me había preparado. Quería que me rompiera, que confesara mi infidelidad. Pero estaba decidida a superar esta prueba, incluso si eso significaba estar en el borde del infierno. Diego y yo nos pusimos de pie en el borde, y sentí cómo el viento me tiraba hacia abajo. Raúl estaba detrás de nosotros, observando cómo se desarrollaba todo. Sus ojos estaban llenos de satisfacción. Apenas podía mantener el equilibrio, y cada segundo parecía una eternidad. Pero sabía una cosa: si me rendía ahora, perdería todo. Así que apreté los puños y me mantuve en ese maldito borde hasta que sentí que no podía soportarlo más. Y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, Raúl dijo de repente: «Basta, Carmen. Has ganado». Pero no fue una victoria. Fue una derrota que no pude admitir. Siempre pensé que mi hogar era mi fortaleza, un lugar donde podía esconderme del mundo. Pero un día me desperté y comprendí que mi hogar se había convertido en una prisión. Todo comenzó una mañana cuando bajé a la cocina por una taza de café y descubrí que las puertas de la casa estaban cerradas con llave. «Raúl, ¿sabes algo sobre nuestras puertas?», le pregunté, tratando de no mostrar mi sorpresa. Raúl, como siempre, parecía completamente tranquilo. Se reclinó en la silla y me miró con una sonrisa. «Oh, querida, simplemente pensé que necesitamos un poco más de seguridad. Después de todo, dejamos las puertas abiertas con tanta frecuencia, y hoy en día eso no es seguro», respondió con tanta indiferencia que un escalofrío recorrió mi espalda. Le sonreí en respuesta, pero por dentro todo se revolvía. Este era un nuevo movimiento en su juego, y no sabía cómo reaccionar. Cada día intentaba encontrar una forma de salir de la casa, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Raúl solo me dejaba las llaves cuando él salía, y siempre me recordaba que era por nuestra seguridad. Trataba de mantener la calma, pretendía que todo estaba bien, pero por dentro me sentía cada vez más atrapada, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Raúl parecía disfrutar de este nuevo control que había obtenido sobre mi vida, y sentía cómo mi voluntad se rompía poco a poco. Diego, a pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros, intentaba mantener el contacto. Venía a visitarnos,
traía frutas o simplemente pasaba a tomar una taza de café. Pero cada una de sus visitas era como una prueba para mí. Veía cómo evitaba mirarme durante demasiado tiempo, cómo le temblaban las manos cuando me pasaba una taza de café. Raúl siempre estaba cerca, y su presencia añadía tensión a esos momentos. Un día, cuando Raúl se fue a una reunión, Diego llegó inesperadamente y me trajo un regalo. Era una hermosa caja, atada con una cinta roja. La abrí, y dentro encontré un pequeño llavero en forma de corazón. Pensé que necesitabas algo que te recordara los buenos tiempos, dijo con tristeza en su voz. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a llenarme los ojos. Este pequeño regalo era para mí un símbolo de que todavía quedaba algo entre nosotros, a pesar de que sabía que nuestro romance estaba condenado desde el principio. Le agradecí y guardé el llavero en mi bolsillo. Pero algo en ese regalo me hizo sospechar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estaba tan empeñado en mantener ese delgado puente entre nosotros cuando todo se estaba desmoronando a nuestro alrededor? Y lo más importante, ¿qué pasaría si Raúl descubría el regalo? Esa noche, cuando Raúl regresó a casa, estaba inusualmente de buen humor. Eso me inquietó aún más. Estábamos cenando cuando de repente sugirió algo. Carmen, estuve pensando, tal vez deberíamos tomarnos unas pequeñas vacaciones, solo los dos. Relajarnos, distraernos, comenzar de nuevo, dijo con tanta ternura que casi creí en su sinceridad. Pero dentro de mí algo gritaba. ¡Es una trampa! Raúl no era el tipo de persona que simplemente me dejaría ir y olvidaría lo que había pasado. Acepté su propuesta, pero comencé a planear algo. Si este era su movimiento, tenía que encontrar una manera de tomar la iniciativa. ¿Pero cómo? Esa noche no pude dormir. Los pensamientos sobre Diego, sobre ese extraño regalo y sobre los planes de Raúl no me dejaban en paz. Comprendí que debía ser cautelosa, y algo dentro de mí me decía que este viaje sería el momento decisivo en nuestro juego. Tenía que estar preparada para cualquier desenlace. Cuando Raúl y yo nos embarcamos en nuestro romántico viaje, no podía deshacerme de la sensación de que este viaje era solo una trampa cuidadosamente planeada. Elegimos un rincón tranquilo en la costa, donde no había turistas ni conocidos, solo interminables playas de arena y el sonido de las olas. Raúl actuaba como si realmente hubiéramos decidido empezar de nuevo. Ordenaba vino, contaba chistes, incluso organizó un picnic en la playa. Pero no podía relajarme. En sus ojos todavía ardía esa extraña chispa que había visto antes. Por la noche, cuando estábamos sentados junto al fuego, Raúl de repente me preguntó: «Carmen, si pudieras cambiar algo en nuestra vida, ¿qué sería?». Intenté hacer una broma, diciendo que me encantaría tener más viajes como este, pero no aceptó mi broma. Su mirada era demasiado seria. Comprendí que no era solo una pregunta, era una prueba. Quería saber qué tan honesta estaba siendo con él, pero no podía revelarle mis verdaderos pensamientos, porque entonces entendería que yo sabía sobre su juego. Mis sentimientos hacia Raúl eran contradictorios, el amor que alguna vez había sentido y el miedo por lo que podría hacer. Me sentía como un ratón atrapado, y cada uno de sus gestos, cada frase, me parecía una insinuación de algo terrible que estaba a punto de suceder. Pero, ¿qué había planeado exactamente? No lo podía entender. Esa noche, las estrellas parecían especialmente brillantes. Nos recostamos sobre una manta directamente en la arena, y traté de relajarme observando el cielo. Raúl estaba acostado a mi lado, y su mano tocaba suavemente la mía, pero sentía cómo todo dentro de mí se tensaba de nuevo. Sabía que me estaba observando, siguiendo cada uno de mis movimientos, cada respiración, pero también sabía que si mostraba un solo indicio de miedo, se aprovecharía de ello. Raúl de repente comenzó a hablar sobre sus sueños de infancia. Fue tan extraño escucharle hablar de estas cosas después de todos los juegos y manipulaciones que había estado organizando durante los últimos meses. Contaba cómo de niño quería ser piloto,
cómo soñaba con aventuras. Lo escuchaba, pero en mi cabeza solo había una pregunta. ¿Por qué decidió compartir esto ahora? De repente se volvió hacia mí y dijo: Carmen, quiero que sepas que a pesar de todo, aún te amo. Esas palabras me atravesaron como una daga. Sabía que estaba mintiendo, pero en ese momento, su voz era tan sincera que casi le creí. Estábamos acostados bajo las estrellas, y sentí cómo las lágrimas llenaban mis ojos. En ese extraño instante, entre nosotros surgió la ilusión de que todo podía ser como antes, de que podíamos volver al tiempo en que éramos felices. Pero esa ilusión era tan frágil como las estrellas que observábamos. Un solo movimiento, y se desmoronaría. A la mañana siguiente, Raúl propuso dar un paseo por los alrededores. Caminamos por los acantilados, y su mano tocaba suavemente la mía, como si temiera que pudiera caer. Traté de mantener la calma, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Raúl parecía demasiado tranquilo, incluso relajado, lo cual no era propio de él. Llegamos a una pequeña playa aislada, donde no había nadie más que nosotros dos. Raúl sugirió que nadáramos, y yo, sin sospechar nada, estuve de acuerdo. Pero cuando entramos en el agua, sentí cómo sus manos de repente me rodeaban con fuerza, inmovilizándome. Su mirada se volvió fría y dura. Carmen, quiero saber la verdad, dijo con una voz baja y amenazante. Sentí cómo el pánico me invadía, pero traté de no mostrar miedo. ¿Qué verdad, Raúl? Intenté sonreír, pero fue un esfuerzo vano. No me soltó y siguió insistiendo. Sabes de qué estoy hablando. Confiesa y tal vez te perdone. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Comprendí que lo sabía, pero necesitaba pruebas para atraparme en su trampa. Me solté de su abrazo y nadé hacia la orilla, tratando de no mostrar lo asustada que estaba por esta conversación. Cuando llegué a la orilla, Raúl ya estaba allí, su rostro impasible. «Es hora de volver», dijo secamente. Comprendí que esta era solo la primera parte de su plan, y que lo peor aún estaba por venir. Después de esa escena aterradora en la playa, comprendí que no podía permitirme relajarme ni un segundo más. Regresamos a casa, pero ya no me sentía segura. Mi hogar, que una vez fue mi refugio, ahora parecía una jaula donde cada movimiento era observado. Raúl ya no ocultaba sus intenciones, pero tampoco se apresuraba a llevarlas a cabo. Parecía disfrutar manteniéndome en tensión, haciéndome adivinar qué sería lo próximo. Un día, mientras preparaba la cena, se acercó a mí y, como si fuera algo trivial, preguntó: «Carmen, ¿alguna vez has pensado que nuestro matrimonio necesita un cambio?» Su voz sonaba ligera, pero sabía que había algo más detrás de eso. «¿Qué tipo de cambios tienes en mente, querido?» Intenté mantener la calma, aunque por dentro todo se tensaba de miedo. Raúl sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Creo que deberíamos ser más honestos el uno con el otro. ¿Estás de acuerdo?», dijo, como si propusiera una conversación amistosa. Asentí, tratando de ocultar el temblor en mi voz. En ese momento comprendí que se estaba preparando para el siguiente paso, y que debía estar alerta. No solo estaba jugando conmigo, estaba construyendo algo mucho más complicado y peligroso, y tenía que encontrar una manera de mantenerme a flote. Unos días después de esa conversación, Raúl me sorprendió con un regalo inesperado. Dijo que era un símbolo de su amor y perdón. Abrí la caja y vi dentro un collar lujoso que parecía una verdadera obra de arte. Raúl me lo puso en el cuello, y sentí cómo sus manos se demoraban en mis hombros un poco más de lo necesario. «Sabes, Carmen, este collar es único», dijo, su voz llena de un significado oculto. «Fue creado especialmente para que su dueña siempre recuerde lo mucho que la aman». Sonreí, pero por dentro todo se revolvía. Sabía que este regalo no era solo un gesto de atención, sino otro intento de controlarme. Traté de convencerme de que solo era una joya,
pero cada roce del collar en mi piel me recordaba que Raúl controlaba cada pequeño detalle de mi vida. Llevaba ese collar como un símbolo de que me tenía en sus manos, y cada vez que me miraba, sentía que esperaba que diera el siguiente paso en falso. Al darme cuenta de que Raúl estaba planeando algo aún más aterrador, decidí actuar. No podía seguir esperando a que él hiciera su jugada. Necesitaba saber qué estaba tramando para encontrar una manera de enfrentarlo. Comencé a observar cuidadosamente su comportamiento, cómo pasaba su tiempo, con quién hablaba por teléfono. Una noche, cuando Raúl estaba profundamente dormido, tomé su teléfono e hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Revisé sus mensajes y llamadas con manos temblorosas. Finalmente, encontré una conversación con un abogado, donde se discutían temas sobre el divorcio y la división de bienes. Mi corazón se detuvo. Raúl estaba preparando algo mucho más serio de lo que había supuesto. Comprendí que el tiempo se agotaba. Si no tomaba medidas decisivas, todo lo que estaba tratando de proteger se derrumbaría. Debía encontrar una manera de protegerme a mí misma y mi futuro, pero para eso necesitaba idear un plan que superara a Raúl en su propio juego. Después de encontrar en el teléfono de Raúl la conversación con el abogado, me quedó claro que planeaba jugar a lo grande. Pero no podía quedarme de brazos cruzados y esperar a que él hiciera su jugada. Sentía que necesitaba a alguien que me ayudara a idear un plan de acción. Diego, extrañamente, resultó ser el único en quien podía confiar. Había sido parte de esta loca historia desde el principio, y ahora que Raúl apretaba cada vez más el lazo, esperaba que él quisiera ayudar. Nos encontramos en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas. Elegí un lugar en la esquina, donde nadie pudiera escucharnos. Cuando Diego entró, sentí cómo mi corazón se aceleraba. En sus ojos vi una mezcla de culpa y miedo. Se sentó frente a mí y comenzamos a hablar. Diego, Raúl está planeando algo horrible, y temo que ya sea demasiado tarde para cambiar las cosas, le dije, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque por dentro todo hervía. Me escuchó atentamente, sin interrumpir, y luego dijo en voz baja: Carmen, te ayudaré, pero debes confiar en mí. Sus palabras fueron inesperadas, pero sentí que hablaba en serio. Tal vez también había sido parte de este juego, pero ahora teníamos un enemigo común. Diego propuso un plan. Era simple pero arriesgado. Planeaba reunir pruebas de que Raúl había violado la ley y usarlas en su contra. Era un paso desesperado, pero no teníamos otra opción. Acepté porque sabía que si no lo intentábamos, todo terminaría aún peor. Al regresar a casa después de reunirme con Diego, no podía deshacerme del pensamiento de que cada paso que daba ahora podría ser el último en este juego. Raúl se volvía cada vez más impredecible, y cada una de sus acciones estaba dirigida a quitarme el control de la situación. Al día siguiente, Raúl propuso jugar al ajedrez. Era uno de nuestros juegos favoritos en el pasado, pero ahora, al sentarme frente al tablero, sentía que era un símbolo de nuestro enfrentamiento. Raúl hacía sus movimientos con tanta confianza que me quedó claro que todavía pensaba que controlaba todo. Constantemente me recordaba lo importante que era ser capaz de planificar movimientos varios pasos adelante, y sus palabras sonaban como otra indirecta de que ya había planeado nuestra ronda final. Pero yo también decidí no ceder terreno. Durante el juego, traté de mostrar que no sospechaba nada, que todo iba como de costumbre. Incluso intenté hacer una broma. Bueno, Raúl, siempre estás un paso adelante. ¿Qué pasaría si algún día te sorprendiera? Sus ojos brillaron con interés, pero solo se encogió de hombros. Sabía que en su mente ya estaba desarrollando otra trampa, pero él tampoco sabía que me estaba preparando para contraatacar. Esa noche, cuando Raúl finalmente se quedó dormido, me senté en la oscuridad pensando en lo peligroso que se estaba volviendo todo. Mi hogar ya no era ese nido acogedor donde podía esconderme del mundo. Ahora era una arena para nuestra confrontación con Raúl, y no podía permitirme relajarme ni por un momento. Volví a mi plan con Diego.
Acordamos que en los próximos días comenzaría a actuar, pero necesitaba algo más, algo que pudiera distraer a Raúl y hacer que cometiera un error. Decidí que debía presionar su punto débil, su orgullo. Siempre había querido parecer fuerte y omnisciente, pero sabía que detrás de esa máscara había dudas y miedos. Esa noche decidí hablar con Raúl directamente. Cuando despertó, comencé con cautela una conversación sobre nuestro matrimonio, sobre lo que nos agobiaba a ambos. Raúl, me parece que cada vez nos alejamos más el uno del otro. ¿Tal vez deberíamos cambiar algo para recuperar nuestra felicidad? Dije, esforzándome por sonar sincera. Su reacción fue inesperada. Me miró con una expresión que no pude entender. No era ira ni sospecha, sino algo más, tal vez una mezcla de desilusión y cansancio. Carmen, tal vez tengas razón, pero los cambios siempre implican un riesgo, respondió. Y en ese momento comprendí que su confianza había flaqueado. Ahora tenía una oportunidad. Cuando vives con alguien tanto tiempo como Raúl y yo, comienzas a conocerlo casi como a ti misma. Sabes todas sus costumbres, debilidades y, lo más importante, sus miedos. Por eso decidí dar mi siguiente paso, dirigido a sacarlo de su equilibrio. Después de nuestra última conversación, comprendí que su confianza ya no era tan firme como quería mostrar. Y esa era mi oportunidad. Por la mañana, durante el desayuno, decidí darle una sorpresa. Raúl, he estado pensando, ¿por qué no vamos a un lugar donde alguna vez fuimos felices? Tal vez eso nos ayude a reconstruir nuestra relación. Le propuse con mi sonrisa más encantadora. Raúl parecía un poco desconcertado, pero vi que le gustaba la idea. Estaba seguro de que todavía controlaba la situación, por lo que accedió. Elegimos un lugar donde pasamos los primeros años de nuestro matrimonio. Era una cabaña aislada en las montañas, donde podíamos estar solos y olvidar todo. De camino allí, traté de mantener una conversación ligera, pero dentro de mí la tensión seguía creciendo. Sabía que este fin de semana sería decisivo. O encontraba una manera de derrotar a Raúl en su propio juego, o lo perdería todo. Cuando llegamos a la cabaña, no pude evitar sentir nostalgia. Este lugar estaba impregnado de recuerdos de los tiempos en que Raúl y yo realmente nos amábamos. Pero ahora todo era diferente. En cada rincón de esta casa veía los fantasmas del pasado, pero solo fortalecían mi determinación. Debía usar esos recuerdos para debilitar a Raúl, hacer que recordara cómo solíamos ser y comprender lo lejos que nos habíamos desviado de lo que alguna vez tuvimos. La primera noche la pasamos junto al fuego, bebiendo vino y recordando nuestros momentos felices. Raúl comenzó a relajarse, y vi que recordar cómo era nuestro matrimonio lo conmovió un poco. Decidí aprovechar este momento. Raúl, ¿recuerdas cómo soñábamos con tener una familia grande, con envejecer juntos aquí, en esta cabaña? Le pregunté fingiendo que la idea realmente me emocionaba. Asintió, pero en sus ojos vi un destello de duda. Sabía que comenzaba a preguntarse si estaba haciendo lo correcto, pero también sabía que su orgullo y su deseo de controlar la situación no lo dejarían rendirse tan fácilmente. Por eso decidí ir más allá. ¿Por qué no lo intentamos de nuevo? Empezar de cero, propuse, sabiendo que este sería el momento clave. Al día siguiente decidí dar el paso final en mi plan. Por la mañana, mientras Raúl aún dormía, encontré su teléfono e hice lo que debía hacer. Envié un mensaje a su abogado confirmando la reunión que planeaba para la próxima semana. Pero esta vez lo hice de tal manera que el mensaje quedara en borrador, sin enviar, para que él mismo lo encontrara. Cuando Raúl se despertó, le propuse dar un paseo por los alrededores. Caminábamos por estrechos senderos de montaña, y noté cómo se tensaba, como si algo lo inquietara, y de repente se detuvo. Sacó su teléfono, lo revisó y vio el mensaje no enviado. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de ira, pero ya estaba lista para esto. Carmen, ¿qué significa esto? Su voz estaba llena de furia, pero le respondí con calma.
Raúl, solo quería ayudarte a entender lo que estás haciendo. Ibas a destruir nuestro matrimonio sin siquiera intentar salvarlo, dije, esforzándome por mantener la calma. Raúl estaba atónito. No esperaba que tomara esa decisión. Comprendí que en ese momento se enfrentaba a una elección: seguir adelante y destruirlo todo, o intentar salvar lo que nos quedaba. Este momento de verdad debía decidir nuestro destino. Después de nuestra conversación en las montañas, Raúl se encerró en sí mismo. No continuó con el tema, simplemente se preparó en silencio y sugirió que volviéramos a casa antes de lo planeado. Por supuesto, estuve de acuerdo, pero por dentro estaba tensa hasta el límite. De camino a casa, el coche estaba en un silencio mortal, y sentía cómo la tensión entre nosotros aumentaba. Ambos sabíamos que este fin de semana debía haberlo cambiado todo, pero en lugar de resolver el problema, era como si estuviéramos colgando en el borde del precipicio. Cuando volvimos a casa, Raúl se fue al estudio, cerrando la puerta detrás de él. Lo dejé solo, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Pero ese silencio, esa pausa irreparable entre nosotros, se volvía insoportable. Traté de distraerme con las tareas del hogar, pero cada pequeño detalle me recordaba que pronto ocurriría algo inevitable. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía vivir esperando el golpe. Por la noche, Raúl salió de su estudio y se sentó frente a mí en la cocina. Guardó silencio durante mucho tiempo, y luego, inesperadamente, dijo: «Carmen, no sé cómo llegamos a este punto, pero estoy cansado del juego. Cansado de fingir que todo está bajo control». Su confesión fue un shock para mí, pero vi que sus palabras eran sinceras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Raúl estaba diciendo la verdad. Continuó: «Sabía que te habías dado cuenta de mis intentos de controlar la situación, pero no podía detenerme. Pensé que si mantenía todo bajo control, podría protegernos a ambos. Pero me equivoqué. Ambos quedamos atrapados». Sus palabras me golpearon como una corriente eléctrica. Sabía que tenía razón. Ambos habíamos jugado nuestros papeles en este juego, y ahora era el momento de encontrar una salida. Miré a Raúl y sentí cómo entre nosotros caían las barreras de la desconfianza. Era una sensación extraña, casi dolorosa, como si estuviera perdiendo una parte de mí misma, pero al mismo tiempo ganaba algo nuevo. «Raúl, yo también estoy cansada. Cansada de vivir con el miedo de que cada día pueda ser el último en nuestro matrimonio», le confesé. Nuestras palabras finalmente rompieron el hielo que había congelado nuestra relación, y comprendí que ante mí no estaba un enemigo, sino un hombre que, al igual que yo, estaba tratando de sobrevivir en este caos. Después de nuestra conversación, me sentí como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión entre Raúl y yo, solo una extraña sensación de alivio y quizás incluso de esperanza. Ambos sabíamos que aún había muchas dificultades por delante, pero ahora teníamos una oportunidad de arreglarlo todo. Al día siguiente, Raúl propuso comenzar de nuevo, pero esta vez sin juegos ni manipulaciones. Acordamos pasar más tiempo juntos, aprender a confiar el uno en el otro de nuevo. Era como un nuevo comienzo, extraño y un poco aterrador, pero al mismo tiempo emocionante. Le propuse jugar a otro juego, no ajedrez o cartas, sino un juego de confianza. Cada uno de nosotros debía dar un paso hacia el otro, revelando sus verdaderos sentimientos, sin temor a ser rechazado. Raúl estuvo de acuerdo, y comenzamos compartiendo las cosas más simples: nuestros miedos, dudas, esperanzas. No fue fácil, pero con cada nuevo paso, sentía cómo entre nosotros se restablecía ese vínculo que una vez fue destruido. Este nuevo juego resultó ser mucho más difícil que todo lo que habíamos jugado antes, pero tenía algo especial. Comprendía que aún nos quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora teníamos la oportunidad de construir nuestra relación sobre una nueva base, más honesta.
y eso me daba esperanza de que pudiéramos encontrar una salida de ese laberinto en el que nos habíamos metido. Cuando Raúl y yo decidimos empezar de nuevo, no esperaba que fuera tan difícil. Honestamente, me imaginaba algo como «y vivieron felices para siempre». Pero la realidad resultó ser mucho más complicada. Ambos no sabíamos cómo dejar de sospechar el uno del otro, cómo aprender a confiar de nuevo, pero lo intentábamos. Y eso era lo principal. Una mañana, cuando el sol iluminaba suavemente nuestra cocina, Raúl sugirió que pasáramos el día juntos, sin planes ni obligaciones. Simplemente vamos a donde nos lleven los ojos y disfrutemos del momento, dijo, y noté que en sus ojos brillaba algo nuevo, como si realmente quisiera encontrar el camino para restablecer nuestro vínculo. Decidimos dar un paseo por el malecón, donde solíamos encontrarnos cuando éramos jóvenes y despreocupados. Durante el paseo, hablamos sobre cosas triviales, sobre lo que nos alegraba o preocupaba, evitando los temas que antes habrían llevado a un conflicto. Comprendí que ambos estábamos aprendiendo a estar juntos de nuevo, y eso era a la vez emocionante y aterrador. Pero cada una de sus miradas, cada toque, me recordaba que, a pesar de todo, entre nosotros aún quedaba una chispa. A pesar de todos nuestros esfuerzos por avanzar, el pasado seguía proyectando una larga sombra sobre nuestra relación. Una noche, mientras cenábamos, Raúl de repente habló de Diego. Su voz estaba tensa, y sentí cómo dentro de mí se levantaba una ola de ansiedad. «Sabes que no puedo simplemente olvidar lo que pasó entre tú y mi hermano», dijo, y en sus ojos vi el dolor que había estado ocultando durante tanto tiempo. Esa conversación era inevitable, y sabía que tarde o temprano tendríamos que abordarla. «Raúl, sé que te dolió, y lamento haberte causado ese dolor», comencé, tratando de hablar con calma. Pero dentro de mí, todo hervía. Esa conversación era como caminar sobre hielo delgado, un paso en falso, y todo podría derrumbarse. Raúl me escuchó, y aunque vi lo difícil que era para él, no me interrumpió. «Carmen, quiero creer que podemos dejar esto en el pasado, pero para eso necesito entender por qué sucedió», dijo, y en su voz escuché no solo dolor, sino también un deseo de encontrar la verdad. Sabía que esa conversación sería difícil, pero era un paso necesario en el camino hacia la verdadera confianza. Después de esa conversación sincera, me sentí vacía, pero al mismo tiempo ligera. Raúl y yo finalmente habíamos abordado lo que había estado colgando sobre nosotros como una nube de tormenta. No fue fácil, pero fue un paso adelante. Comenzamos a vernos el uno al otro no a través del prisma del pasado, sino como personas que podían cometer errores, pero querían arreglar las cosas. Al día siguiente, le propuse a Raúl que fuéramos de nuevo a nuestra cabaña favorita en las montañas, donde habíamos estado recientemente. «Intentemos de nuevo, pero esta vez sin resentimientos ni sospechas», le dije, y él aceptó. Pasamos allí varios días, disfrutando del silencio y la naturaleza, y sentí cómo entre nosotros se restauraba el vínculo que habíamos perdido. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, Raúl tomó mi mano y dijo en voz baja: «Carmen, sé que no podremos olvidar lo que sucedió, pero estoy dispuesto a dejarlo en el pasado para que podamos ser felices». Sus palabras me conmovieron profundamente, y comprendí que por primera vez en mucho tiempo estábamos realmente en el camino hacia la restauración de nuestra relación. Cuando me desperté a la mañana siguiente, después de que Raúl dijo que estaba dispuesto a dejar el pasado atrás, sentí que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía ligereza, como si realmente hubiéramos abierto un nuevo capítulo en nuestra relación. Sin embargo, como suele suceder, la vida no nos da tiempo para descansar, y pronto aparecieron nuevos desafíos. Raúl sugirió organizar una pequeña cena familiar, invitar a amigos y seres queridos. «Será nuestra forma de mostrar a todos que estamos juntos nuevamente y más fuertes que nunca», dijo con un entusiasmo que incluso me gustó. Pensé que realmente era una buena manera de fortalecer nuestra relación
y hacer que todos entendieran que habíamos superado las dificultades. Pero en lo más profundo de mí, aún quedaba un temor. ¿Y si algo sale mal? Preparábamos juntos, planificábamos el menú, elegíamos la música. Todo parecía tan normal, tan hogareño, que incluso comencé a creer que todo esto era real y no una ilusión. Raúl, como siempre, estaba lleno de energía y confianza, y eso me dio fuerzas. Nos reímos, recordando los viejos tiempos, y sentí cómo entre nosotros se restauraba esa conexión genuina que alguna vez nos hizo felices. La noche comenzó maravillosamente. La casa se llenó de risas, conversaciones y aromas de comida deliciosa. Disfrutaba de la compañía de los amigos, sintiendo cómo la tensión de los últimos meses finalmente comenzaba a desvanecerse. Raúl era un anfitrión espléndido, su encanto conquistaba a todos, y me alegraba verlo así. Pero como suele suceder, algo tenía que salir mal. A mitad de la noche, Diego llegó inesperadamente a nuestra casa. No esperaba verlo y de inmediato sentí cómo todas mis ansiedades internas volvieron a la superficie. Raúl también notó su llegada, y vi cómo su rostro se tensaba. No esperaba esta visita y sabía que eso podía arruinarlo todo. Diego, por supuesto, fue cortés, pero su presencia me recordaba que el pasado aún no nos había soltado por completo. Traté de mantener la calma y comportarme como si todo estuviera bajo control, pero dentro de mí la tormenta comenzó a crecer de nuevo. Raúl estaba tenso, pero mantenía la compostura, fingiendo que todo estaba bien. Sin embargo, veía que sus pensamientos volvían a lo que tanto habíamos intentado dejar atrás. Después de que los invitados se fueron, esperaba que Raúl mencionara a Diego. Vi cómo había luchado consigo mismo toda la noche, tratando de no dejar que los celos y el resentimiento lo dominaran de nuevo. Estábamos sentados en la cocina, limpiando la mesa y la tensión entre nosotros era casi tangible. «Carmen, ¿sabías que Diego vendría?», finalmente preguntó, y en su voz escuché notas de sospecha. Este fue el momento de la verdad, cuando nuestra nueva confianza debía pasar una prueba. Comprendí que de mi respuesta dependía todo lo que habíamos construido en las últimas semanas. Lo miré a los ojos y respondí con calma. «No, Raúl, no lo sabía. Pero si lo hubiera sabido, de todos modos no le habría negado la entrada. Es tu hermano y a pesar de todo lo que pasó, sigue siendo parte de tu vida y, por lo tanto, parte de la mía. Quiero que ambos podamos dejar esto en el pasado, no ignorándolo, sino aceptándolo como parte de nuestra historia». Raúl guardó silencio unos segundos, reflexionando sobre mis palabras. Vi cómo en sus ojos brillaban diferentes emociones, pero luego asintió. «Tienes razón, Carmen. Debo aprender a vivir con esto, no a luchar contra ello. Diego es mi hermano y no puedo ignorarlo». Su respuesta fue un alivio para mí. Comprendí que nuestra confianza había superado otra prueba y se había fortalecido aún más. Raúl y yo habíamos pasado por todo. Experimentamos altibajos, traición y esfuerzos de reconciliación, pero siempre encontrábamos una manera de permanecer juntos. Sin embargo, por más que lo intentáramos, el pasado seguía dejando su huella. Y así, una mañana, Raúl me propuso algo completamente inesperado. «Carmen, creo que debemos intentar algo nuevo para cerrar definitivamente todas las heridas antiguas», comenzó con una sonrisa enigmática. Levanté una ceja, sintiendo que ahora vendría algo extraño. «Deberíamos probar algo que nos saque de nuestra rutina habitual. Quizás vayamos de viaje a un lugar donde nunca hemos estado y donde podamos empezar de nuevo», sugirió, y en sus ojos vi una mezcla de esperanza y ligera preocupación. No pude evitar bromear. «Raúl, sabes que nunca rechazaría una buena aventura, especialmente si eso significa dejar atrás todos nuestros viejos problemas». Acepté, pero dentro de mí aún quedaban dudas. Habíamos intentado empezar de nuevo tantas veces, pero esta vez realmente parecía especial. Tal vez este fuera nuestro último desafío. Aprender a estar juntos no porque nos resultara cómodo, sino porque realmente lo deseábamos.
Nos dirigimos a un pequeño pueblo en la costa del océano, lejos de todo lo que conocíamos antes. Este lugar era salvaje y acogedor a la vez, y desde el primer momento me pareció que habíamos entrado en otro mundo. Raúl parecía tranquilo, incluso satisfecho, y noté cómo sus hombros se relajaban, como si el peso de los problemas pasados comenzara a levantarse de su alma. Juntos exploramos los mercados locales, probamos comida exótica y disfrutamos de cada momento, como si fuera nuestro primer viaje juntos. Raúl propuso alquilar un pequeño bote y salir a navegar por la bahía. «Siempre soñaste con navegar en el mar abierto, ¿no es así?», me preguntó, y yo, riendo, asentí. Estos días fueron como un cuento de hadas, pero lo más importante es que fueron reales. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente éramos nosotros mismos, sin máscaras, sin miedos. Noté que Raúl se volvía más abierto, y cómo comenzaba a reír más. Comprendí que nuestro viaje no solo era físico, sino también espiritual. Encontramos una manera de amarnos nuevamente, a pesar de todos los obstáculos. El último día de nuestro viaje fue una verdadera revelación. Estábamos sentados en la playa, observando el atardecer, y Raúl de repente se volvió hacia mí con una expresión seria. «Carmen, quiero decirte algo que he querido decir desde hace mucho tiempo, pero no me había atrevido», comenzó, y mi corazón latió más rápido. Algo en su tono me hizo ponerme nerviosa, pero seguí escuchando atentamente. «Entiendo que nuestra relación ha pasado por un infierno, y tú, al igual que yo, dudaste de que tuviéramos un futuro. Pero ahora veo que todo lo que hemos pasado nos ha hecho más fuertes. Y quiero que sepas que estoy dispuesto a dedicar el resto de mi vida a asegurarnos de que seamos felices. Sin juegos, sin manipulaciones, sin miedos». Sus palabras eran simples, pero tenían una fuerza que no pude contener las lágrimas. Sonreí entre lágrimas y respondí: «Raúl, para ser honesta, he estado esperando mucho tiempo para que digas eso. Yo también estoy lista para empezar de nuevo, pero esta vez bajo nuestras condiciones, con nuestras reglas». Estábamos sentados allí, tomados de la mano, y comprendí que finalmente había encontrado lo que estaba buscando: confianza en el futuro, basada en el amor y el entendimiento mutuo,